pues bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos por conectarse tan puntuales. Y bueno, esto nos deja más tiempo para llevar el webinar más con calma. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. En este webinar vamos a platicar de cómo administrar proyectos bimodales y la importancia de Jira o cómo Jira nos ayuda en este proceso. Ahorita están aquí conmigo también Phil, que me pidió que no tratara de pronunciar su apellido. Me dice que no tengo la capacidad de hacerlo, entonces vamos a mencionarlo nada más con Phil. Él es Lead Solution Engineer de ALM Works. Ellos son un top vendor del Atlassian Marketplace con un plugin que se llama Structure. Ahorita les vamos a platicar, vamos a hacer mucho énfasis en este plugin porque ayuda mucho a la experiencia para los PMs que están trabajando más en cascada. Entonces, gracias Phil por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, nosotros en Evasys también como somos partner adicional de Atlassian, somos partners de ALM Works para implementar también Structure con apoyo aquí del equipo de Phil. Está también Carlos Martínez, Account Manager y Agile Coach también de Nevasys, y bueno, su servidor, cofundador de Nevasys, y yo en lo personal estoy a cargo de los proyectos de implementación de Atlassian aquí con la empresa. Y bueno, rápidamente recordarles, esta es una serie de webinars llamada El Camino hacia la Agilidad Organizacional. La semana antepasada tuvimos el webinar de los 5 pilares, ya publicamos ahí la transmisión, por si la quieren volver a ver. Y ahorita estamos en este segundo webinar y aquí está un poquito el caminito que vamos a seguir hasta cubrir ya agilidad de escala, ¿verdad? Entonces, la agenda muy rápidamente, presentar aquí a ALM Works, presentarles rápidamente de Nevasys, platicar de por qué es importante considerar una PMO bimodal, la importancia de elegir una herramienta correcta en esta situación y, bueno, platicar algunos escenarios de cómo conviven cascada y ágil, ¿verdad? Y bueno, dejar la sesión ya un espacio ahí para preguntas. Phil, si quieres tomar aquí la palabra para que platiques un poquito de ALM Works. Sí, con permiso voy a hablar solamente en inglés hoy, mainly because I don't want to inflict my Spanish on all of you. So we at ALM Works, we make a specialized tool for project management. In particular, we've done a lot of program and portfolio management, so scaling agile transformations, it's stuff we know very, very well. And in particular today, the topic is something we know really, really well because we do a lot of helping agile organizations or organizations become agile by going from a traditional waterfall approach, getting to agile, and being productive along the way. So in every kind of combination of the two. Gracias, Phil. Y bueno, del lado de Nevasys, pues nosotros básicamente nos especializamos en una sola cosa, que es la transformación ágil en las organizaciones. Todo esto apoyado pues en el tema de cultural, de procesos y tecnología. Y aquí es donde entra mucho el tema de Atlassian, ¿no? En la parte cultural y de tecnología. Tenemos nosotros ya 10 años de experiencia, más de 160 clientes, hemos participado o liderado ya más de 15 proyectos de transformación con distintas empresas, más de 2.700 personas capacitadas en nuestros cursos y administramos actualmente un poquito arriba de 7,000 licencias de Atlassian. Nuestros servicios se dividen básicamente en 3 verticales. Una es todo este tema de coaching, mentoring, consultoría para ayudar a las empresas a hacer la transformación ágil. La implementación, licenciamiento y soporte de herramientas Atlassian. Implementamos todas las suite de Atlassian. Ya tenemos casos con todos los productos. Y bueno, los cursos también, que ahorita los estamos manejando virtuales por los temas aquí de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, entrando un poquito ya al tema de Atlassian, como saben, Atlassian tiene una suite de productos que nos permite conectar todo el proceso de punta a punta, ¿sí? Todo el ciclo de vida de un proyecto o de un producto. La idea de esta serie de webinars es poder darle suficiente énfasis a cada vertical de productos y entonces para el tema que nos trae aquí hoy, vamos a enfocarnos en estos, a platicar un poquito más a fondo de algunos de estos productos en conjunto con extensiones como Structure, aquí que el producto de ALM Works en compañía de Phil. Entonces nos vamos a enfocar en Jira Software para toda la administración del trabajo, Confluence para el tema de documentación, Trello también vamos a mencionarlo un poquito, cómo interactúa ahí con Jira, y vamos a hacer un poquito de mención de Jira Align, que es para agilidad de escala, ¿sí? Entonces, pues arrancamos. Pues si quieres, Carlos, aquí tomar tú la palabra. Claro. Bueno, pues digo, en el webinar pasado que estuvieron ahí con Jorge y con Asael, estuvieron platicando mucho de los temas de gestión del cambio, de los equipos de adopción y mucho en el tema de la cultura, ¿no? Sí, nada más comentar que en este webinar es un poco más técnico
y este primer punto de por qué una oficina de proyectos bimodal cuando estamos en el camino de una transformación ágil. Y en resumen vemos tres cosas. O sea, la primera de ellas, y como muchos de ustedes a lo mejor ya lo han de haber escuchado, no todos los proyectos, si le puedes dar a ellas el primero, porfa. No todos los proyectos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, no todo se aplica el trabajarlos con agilidad y con Scrum. Hay proyectos que son mucho más predecibles en la manera de trabajar o que trabajan mucho más en silos y que no es tan aplicable los marcos de trabajo como Scrum y Agile para ciertos proyectos, ¿no? Entonces es importante considerar que no todo se aplica y por eso es importante tener una oficina de proyectos que considere tanto proyectos en tradicional y cascada como con agilidad y con Scrum. El segundo de ellos es como una estrategia, o sea, tiene mucho que ver con las personas y por una estrategia de gestión del cambio. O sea, como dice ahí, proyectos bimodales como parte de la estrategia de gestión del cambio en la transformación ágil. Algo de lo que hemos visto en las organizaciones o en las transformaciones ágiles es que luego se le da mucho enfoque a los proyectos que van a trabajar con Scrum y los proyectos que ya están trabajando con cascada o con tradicional muchas veces quedan como relegados, ¿no? Y de que, oye, ¿y yo qué onda? ¿Y conmigo qué va a pasar, no? Entonces, es importante considerar también los proyectos tradicionales en las transformaciones ágiles como estrategia para disminuir un poco la resistencia. Y pues obviamente ahorita, como les decía Phil, ahorita que se presentaba, a lo largo de la transformación ágil no son cambios de un día para otro. O sea, si bien es probable que algunos de los proyectos tradicionales o en cascada que tenemos vayan a cambiar de esquema, en el inter de todo ese proceso es importante poder también trabajar con todos esos proyectos, ¿no? Entonces, esta es la segunda de las necesidades o de las razones del por qué una oficina de proyectos que maneje los proyectos bimodales. Y la tercera razón que observamos cuando lo platicábamos en conjunto es por temas o limitantes en cuanto a la tecnología. No sé si le puedes dar ahí esa, ahí está. Dice, muchas veces dependiendo de los proyectos que se van a trabajar y cuando son proyectos tecnológicos o que incluyen muchos componentes tecnológicos, hay ciertas tecnologías o arquitecturas que no permiten el trabajar con ciclos iterativos tan pequeños. Entonces, en ocasiones estas limitantes, en ocasiones pueden forzar un poco a los proyectos a que se trabajen de una manera más tradicional. Entonces, estas son las tres razones del por qué vemos una gran necesidad de trabajar con una PMO bimodal cuando estamos en la transformación ágil. Y el otro punto que también es muy importante, como dice aquí, la importancia de seleccionar la herramienta correcta. Nosotros vemos distintos elementos que a lo largo de nuestra experiencia en los proyectos que hemos tenido donde se implementan herramientas de trabajo, varias cosas que se tienen que considerar cuando estamos en una transformación ágil. Primero, y digo, ya saben, súper alineado al tema de agilidad y Scrum, la transparencia en la información. O sea, y más ahorita que estamos con el tema de la consistencia, cuando muchas cosas se manejan de forma local o remota, muchas veces las personas no tienen la visibilidad de la cantidad de proyectos que se tienen, de los indicadores, de los reportes. La documentación ahí anda viajando por todos lados en el correo. Y creo que es súper importante considerar que las herramientas que se vayan a seleccionar para una transformación sí permitan tener toda esa transparencia de los proyectos y de sus indicadores y reportes. Si quieres, le puedes dar por ahí a la segunda, Asa. La primera es transparencia, la segunda tenemos adaptabilidad. En el tema de la transformación ágil, como ustedes saben, son esfuerzos que se realizan de manera muy iterativa, ¿verdad? Muy iterativa, es muy cambiante, las prioridades se están moviendo todo el tiempo e incluso dentro de las direcciones de tecnología o en las áreas en las que se vaya a trabajar, se tienen distintos procesos y funcionalidades que se necesitan configurar y adaptar, ¿no? Entonces, de la segunda, el segundo elemento que buscamos en las herramientas es que sean muy adaptables, que se puedan configurar distintos procesos y que puedan abarcar a distintas áreas de la organización. Y pues esto también es algo que ayuda a facilitar mucho la adopción de las herramientas dentro de la organización, ¿verdad? El tercero que buscamos es escalabilidad. Pues, hemos trabajado ya con varias empresas en el tema de transformación ágil y normalmente, se empieza con pequeños equipos, se empieza con proyectos y con equipos o productos piloto, que son los primeros que van a adoptar el marco de trabajo. Sin embargo, en el tema de la transformación ágil, y como ya lo vieron, se necesita tener una visión a largo plazo, o sea, se necesita tener herramientas que no nada más nos permitan la gestión del trabajo y la colaboración
en equipos muy puntuales y en proyectos, sino que permita una integración de equipos operativos, de equipos de proyectos, de equipos de desarrollo de producto y poderlos llevar hacia una escalabilidad en términos de agilidad. Entonces, ese es el tercero de los elementos que buscamos. El cuarto, y eso es algo que, digo, Asa no me dejará mentir, en todos los proyectos donde vamos a ver el tema de las herramientas de Atlassian y les preguntamos sus expectativas, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus expectativas en términos de las herramientas? Y la número uno que yo creo que nos han dicho, digo, Asa, si tú tienes alguna otra, pues la dices, pero lo que nos dicen es que sea bien fácil de usar, que no me involucre mucho tiempo usarlo. Mucho de lo que sucede en las transformaciones ágiles de resistencia al cambio es porque las personas sienten que les estamos poniendo un overhead de trabajo al adoptar una herramienta. Entonces, lo que buscamos también con las herramientas es herramientas que permitan un buen cierto grado de automatización. ¿De automatización en qué? En los flujos de trabajo, en las notificaciones, en la generación de reportes. O sea, ¿cuántas veces en empresas no hemos visto que hay personas que están dedicadas casi al 100% para estar generando reportes? Y pues lo segundo que también ayuda cuando buscamos automatización en las herramientas es que al tener ciertos pasos o funcionalidades automatizadas, disminuimos la probabilidad de tener errores humanos a la hora de estar manipulando la información. Entonces, automatización es el cuarto elemento. Y nada más quisiera agregar que hace un par de meses Atlassian incrementó mucho sus capacidades de automatización en la nube. Quienes estén usando, si alguien ya está usando Jira en la nube, desde hace algunos meses ya se habilitó una funcionalidad de automatización que está muy flexible. Entonces es importante mencionarlo. Excelente. Pues el quinto elemento son los tiempos de implementación. Digo, como bien saben, ahorita las cosas son tan cambiantes que se esperan resultados también de una forma muy rápida. Y lo que se busca también en una herramienta es que la configuración o la implementación pueda ser algo flexible y que pueda ser algo rápido. Que no se tengan que dedicar, no sé, 4 o 6 meses para ver qué es lo que vamos a hacer, sino que a lo mejor en cuestión de un par de semanas se pueda generar valor de manera inmediata y empezar a iterar con las diferentes configuraciones de la herramienta para poder empezar a generar valor en las transformaciones ágiles desde sus inicios, ¿verdad? Y el último de los elementos que tenemos por acá también es la centralización. Cuando estábamos platicando Phil, Asa y yo sobre el tema de la información y el webinar, una de las cosas que Phil nos decía muy importante es que es bien importante que en las organizaciones exista one single source of truth. O sea, la única fuente de verdad de la información, porque luego lo que pasa muchas veces es que empiezan a existir versiones de la verdad, ¿no? Donde unas personas tienen ciertos estatus e indicadores y reportes por un lado y por el otro. Incluso luego nos ha tocado equipos o personas que están trabajando en el mismo proyecto, pero le llaman de diferente forma y ni siquiera sabían o estaban enterados, ¿no? Y luego otra de las cosas que sucede, y más ahorita con la contingencia, es que cuando todo se maneja de manera manual, pues está el va y ve de los correos y las versiones y versión final, ¿verdad? Y luego si una persona se va o cambia de la organización o está de vacaciones y se quiere encontrar cierta información, luego ahí uno le tiene que andar haciendo al CSI buscando dónde está la información, dónde están los documentos, ¿no? Entonces, algo que es bien importante mencionar también de la suite de Atlassian es que toda la información que se genera hacia arriba viene de un mismo set de base de datos. O sea, es un solo lugar donde se genera toda la información y todo el tema de reporteo e indicadores viene de ese mismo lugar, no nada más en términos de la gestión del trabajo y los planes, sino también en términos de documentación, templates y plantillas, ¿no? Entonces, esto es cuando en su organización estén considerando la transformación ágil y estén considerando herramientas, es importante que evalúen y consideren estos 6 elementos, ¿verdad? No sé si ahí quieres mencionar algo también. Phil, no sé si tú quieras agregar algo aquí en temas de la herramienta, las experiencias que han tenido implementándolo pues, alrededor del mundo, ¿verdad? No, todo ya dicho de Carlos. Excelente. Bueno, lo que viene ahorita, fíjense que es cómo conviven Cascada y Ágil. Digo, para darles de entrada una introducción, y lo más probable es que muchos de ustedes ya estén al tanto o estén en contexto de todo esto. En marcos de trabajo o metodologías más tradicionales, como por ejemplo en Cascada, como bien saben, se trabaja por etapas o fases, digo, un inicio, una planeación. El upfront planning usualmente es mayor y las etapas son lineales, en las cuales la siguiente etapa no puede iniciar
hasta que se termine el anterior y se trabaja de una manera muy lineal, donde tienes tus etapas de corrido. Mientras que, por ejemplo, en agilidad y en el marco de trabajo de Scrum, lo que se hace es, se tiene el marco de trabajo Scrum. Asa, no sé si le puedas dar ahí, porfa, a la que sigue, donde tienes el marco de trabajo Scrum y que trabajamos en sprints, trabajamos en iteraciones, tienes un backlog, tienes un sprint backlog, tienes tus eventos y tienes tus artefactos, ¿no? Entonces, lo que viene ahorita hacia adelante es con esta base de entendiendo cómo trabajan los proyectos en tradicional y cascada, que usualmente se apoyan en WBS, en visualizaciones en Gantt, en reuniones y porcentajes de avance, cómo convive o puede convivir con proyectos que están trabajando con el marco de trabajo de Scrum, ¿verdad? Entonces, sobre este primer punto, o sea, lo que viene ahorita a continuación, o lo que Phil y Asa nos van a ayudar también un poco ya de una forma un poco más técnica, es como, por ejemplo, en distintos elementos de los proyectos, y vamos a arrancar por aquí, o sea, hablando de scope management y schedule, o sea, el cronograma, cómo tenemos distintos puntos de vista, ¿no? Donde en un marco de trabajo de Scrum trabajamos mucho más con product roadmaps o product vision boards, tableros de visión. Tenemos el backlog de nuestro producto o de nuestra iniciativa y trabajamos con base a sprints y estas iteraciones. Mientras que, por ejemplo, en adicional y en cascada, pues trabajamos más con un WBS, un Work Breakdown Structure, tenemos una visualización en Gantt y tenemos milestones. Entonces, lo que viene ahorita es que Phil y Asa les van a enseñar algunos videos y les van a hacer un walkthrough a través de las distintas herramientas de cómo se pueden llevar estos proyectos bimodales para con la misma base de datos y la misma fuente de información visualizar dependiendo de cómo lo necesitan estos proyectos que trabajan de esta forma. Entonces, el primero que tenemos, si quieren adelante, Asa y Phil, creo que este era de Phil también. So, back in English, the best part about having a single source of truth in Jira, and so using the tool, is that different teams can use the same data to get different results or different information. A good example of that is building either a roadmap or a Gantt chart. A Gantt chart traditionally is a plan for how you want the project to live and be executed. So you'd create it, and then you would have the teams live up to what the Gantt chart tells you. On the flip side, using the same information and the same tools, you can have the chart aspect of your tool update according to real-time data. So now you get a roadmap that is the process or the result of the data that your teams are updating. And in doing so, it allows you to then basically say, according to all the up-to-date data I have here, this is what it looks like the work is going to take. And it allows you to take the aspect of estimating and taking real-time data into account when making a plan. So you can see what you're trending towards, you can update estimations. And because the same tool does it the same way, it allows you as the PMO to decide which team does what with the same tooling. So you can get the same results, you get the same answers, but your teams can do the process that work best for them, whether they are an agile team or whether they're much more of a traditional waterfall approach. Y saben que algo que nos ha pasado en varias empresas, y eso lo hemos visto también en algunas ocasiones, que como dice ahorita Phil, todo se trabaja con la misma base de información, ¿no? Y entonces tú tienes tus sprints, tienes tus épicas historias, ¿verdad? Pero luego sí existe muchas veces el mindset tradicional de decir, oye, pero es que yo quiero ver un roadmap, o sea, yo quiero ver el Gantt, o sea, no quiero ver el sprint, quiero ver un Gantt con fechas y quiero ver un roadmap de cómo esto se va a avanzar, ¿no? Y entonces en ocasiones este tipo de herramientas o plugins como Structure permiten tener esa flexibilidad y esa visibilidad de información de distintas formas para cuando se quiere ver de manera muy tradicional, pero como dice Phil, está actualizado en tiempo real. O sea, no son fuentes de información distinta donde tengas tu backlog por un lado y el Gantt por el otro, sino todo está trabajando bajo la misma estructura. Entonces eso creo que es algo muy valioso y bastante importante. Sí, y yo aquí nada más agregar un par de cosas. O sea, aquí si se fijan, esta visualización que les mostró ahorita Phil está muy enfocada a los Gantts, porque es muy importante que por ejemplo, los project managers que están muy acostumbrados a un esquema de cascada tradicional necesitan una experiencia muy similar. Si les cambiamos a un roadmap, por ejemplo, de los que trae Jira, a lo mejor la experiencia para el PM es distinta y eso puede luego crear fricciones. Entonces, Structure nos ayuda mucho a dar esa experiencia familiar para los PMs que están acostumbrados a un Gantt. Y por otro lado, nos permite crear Gantts que acumulen a múltiples proyectos. O sea, podríamos crear un Gantt con todo el portafolio y dar esa visualización, por ejemplo, a dirección. Dirección también normalmente vemos que están muy casados con Gantts.
Entonces, en una sola visualización familiar para los usuarios, pueden ver tanto proyectos tradicionales como proyectos que se están manejando de forma ágil. Aquí creo que no se hizo el énfasis, pero si se fijan, el mismo Gantt nos da visibilidad aquí de qué sprints se están ejecutando. O sea, podemos ver ambas modalidades en un solo lugar, una sola fuente de información que se está actualizando en tiempo real con lo que los equipos están haciendo, ¿verdad? Correcto. Y haciendo una liga importante con el webinar pasado de las estrategias de gestión del cambio en la agilidad, el darle a las personas y a los equipos esta visibilidad de información y flexibilidad, ¿qué es lo que genera? Un mejor rate de adopción. O sea, menos resistencia a la transformación ágil, menos resistencia a hacer las cosas de una diferente forma y nos da como un camino para transicionar. Entonces, eso va muy ligado también a temas de gestión del cambio, hablando de vista del UI de las herramientas. Sí, y o también para no dejarlo fuera, este es un ejemplo de un WS generado directamente desde Jira. Un tema que nos topamos también comúnmente es que, o sea, nuevamente, muchos usuarios quieren ver la información de una forma muy específica, a la que ya están acostumbrados. Y Jira tiene la reputación de que no soporta proyectos en cascada y eso no es verdad. Da una visualización diferente, pero en el fondo es lo mismo. Entonces hay ciertas extensiones, como en este caso, que nos ayudan a tomar esa misma información, esa fuente única de información de Jira y darle la visualización que el usuario quiera en específico, nuevamente, para que se sientan familiares con cómo están utilizando los datos, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de ese tema. Correcto. ¿Quieres, Carlos, seguir aquí con la documentación? Digo, el segundo tema, hablando de documentación, como también probablemente están en ese contexto, dependiendo del marco de trabajo o metodología con la que estemos trabajando, la necesidad que se tiene de templates y de plantillas y de documentación en los proyectos tiene sus variantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cascada se trabaja más con un project charter, tenemos controles de cambios, se tienen casos de uso, se tiene documentación de requerimientos, mientras que en Scrum se trabaja con historias de usuario, criterios de aceptación, definition of done, el roadmap de producto, los templates y las retrospectivas que se tienen en los equipos. Entonces, aquí lo que hace les va también a platicar un poquito es cómo con herramientas de Atlassian, más en el caso preciso de Confluence, cómo se trabaja y se puede convivir con estos dos esquemas dependiendo del proyecto con el que se esté trabajando. Entonces, si quieres, Asa. Sí, bueno, Confluence es el producto de Atlassian enfocado a la administración del conocimiento, es una wiki. Entonces, la esencia de una wiki es que sea muy colaborativa y muy adaptable a lo que la organización necesita. O sea, no te da una estructura fija, más bien te permite a ti adaptarla a cómo haga sentido para la organización. Esas son como que las dos características principales de una wiki. Entonces, parte de esto es que Confluence nos permite crear nuestras propias plantillas. Viene ya con algunas predefinidas, pero nos permite crear nuestras propias plantillas para poder soportar diferentes tipos de proyecto. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto en cascada, pues a lo mejor podemos tener ya plantillas para casos de uso, para controles de cambio, el project charter, etc. Y si vamos a trabajar con un proyecto de Scrum, podemos, por ejemplo, utilizar las plantillas de retrospectiva, de sprint planning, de una historia de usuario. Entonces, a nivel de documentación, nos da todo lo necesario para rápido poder manejar documentos, otra vez, familiares al contexto del proyecto que estemos ejecutando, ¿verdad? Sí. Eso es por el lado de Confluence. Ahora, importante mencionar, cada una de las páginas de Confluence, este es un ejemplo de una página de la wiki de Confluence, son documentos vivos, interactivos. Por ejemplo, podemos poner búsquedas ahí, etiquetar usuarios, embeber widgets de Jira. En este caso estoy embebiendo un roadmap directo desde Jira, una gráfica también desde Jira. Entonces, y nos permite luego conectar páginas entre sí. Entonces, son documentos vivos que nos ayudan a automatizar también mucho el trabajo. Si, por ejemplo, cada semana tenemos que entregar un reporte a dirección, ya no tenemos que estar extrayendo información de los proyectos de diferentes fuentes para luego pasarlos, por ejemplo, en PowerPoint. Mejor hacemos una plantilla que ya tenga los reportes y las fuentes de información de Jira. Entonces, cuando entremos a esa página, en automático va a extraer la información de Jira o información de otras páginas, las consolida ahí mismo y ya está el reporte generado. Entonces, cualquier persona que entre a esa página va a ver la información en tiempo real, en un formato de reporte que hayan definido previamente. Entonces, nos ayuda mucho. Imagínate, Asa, por ejemplo, cuando los equipos están trabajando, no sé, por ejemplo, en los refinements o en la definición de las historias o de las funcionalidades que se van a tener, ¿cuántos correos no se estarían ahorrando? O sea, por ejemplo, de que, bueno, ahí te va el documento y ahora va de regreso, bueno, ahí te va el actualizado y quién lo tiene y dónde está el documento y
una de las ventajas, por ejemplo, de los valores de la agilidad, de la interacción sobre los procesos y herramientas, el cómo podemos interactuar, como decía hace, de una forma viva con esos documentos y pensar también en cuánto nos podemos ahorrar en tiempo a la hora de estar interactuando todos sobre esa única fuente de información y poderlo tener de manera mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, eso creo que el punto de productividad y eficiencia, creo que también es algo que ahorra mucho tiempo al tener los documentos vivos aquí, ¿verdad? Así es. Ay, me Ok. falta aquí una. Y también vale la pena mencionar cómo esto se ve integrado también en el plugin de Structure. Si quieres, Phil, aquí describir tú el slide. ¿Cómo funciona? Exactly like Azal said, because everything is connected in real time, everybody who looks at any information, whether it's requirements or strategy or use cases, sees updated information. This is live, this is real time. So anybody who updates any information, it propagates through the rest of the organization. So if a team is looking up requirements documentation and they see a mistake, they can update it so that anybody else who's using it down the road or in another application also gets updated real time. And because we live in that same Atlassian universe where Jira and Confluence are two very tightly integrated apps, when we connect the two with links, individual documents to issues and vice versa, we can visualize that aspect of it as well. So whether we're doing high-level strategy planning and then the issues under it that are executing that, or vice versa, where we have issues on top and then have the requirements documents that I'm referencing every time, all of it can be put in one central place so that all the relevant information is available and accessible to whoever needs it. And then they can filter it out based on their own individual needs. So everything in terms of documentation is one click away for anybody who needs it, and then one click away to update it if they need to. Es correcto, excelente. Thanks, Muy Phil. bien, Phil. Bueno, sobre el siguiente punto ahorita que van a platicar un poquito es sobre el tema de presupuestos. Como bien saben, digo, en las organizaciones, dependiendo del approach que tiene la organización o las direcciones de tecnología, en ocasiones se miden cosas diferentes. O sea, hemos tenido casos en el que nos dicen, ¿sabes qué? O sea, nosotros aquí lo que queremos medir son las horas que las personas le están invirtiendo a los proyectos. Nosotros tenemos personas y tenemos un rate, un hour rate, dependiendo de las personas y su conocimiento y demás. Y por el otro lado, ahí dicen, no, yo lo que quiero es monitorear el costo externo. A mí no me interesa tanto el tema de las horas internas, sino quiero ver cuánto nos están facturando y cuánto dinero está saliendo de la compañía. O, por ejemplo, en Scrum podemos tener, no, es que ¿sabes qué? El costo aquí no es por hora, es un costo fijo por sprint. O sea, esta unidad de equipo tiene un costo fijo y yo voy a medir el costo de mis proyectos por ese costo fijo por sprint. Hay otras empresas que lo que hacen es hacer una relación de las horas con los puntos de historia y eso traducirlo a un costo en los proyectos. Y entonces ahorita el objetivo es que les puedan platicar un poco y con algunas demostraciones el cómo se puede gestionar y darle seguimiento a los presupuestos y a los costos del proyecto dependiendo de la forma en la que la empresa lo quiera ver, ya sea, como les decía ahorita, por horas o por sprint o por puntos de historia. Entonces les van a platicar un poquito también con algunos videos de cómo se puede hacer, ¿verdad? Sí, bueno, ahí les voy a mostrar primero el ejemplo de cómo se captura, cómo se ve el presupuesto por hora capturada. Entonces, aquí estoy usando un plugin que se llama Tempo Cost Tracker. Ahorita vamos a mostrarles la otra visualización que es con Structure. Entonces, Tempo Cost Tracker básicamente nos muestra gráficas de cómo se va consumiendo un presupuesto a través del tiempo y las categorías del presupuesto. Por ejemplo, aquí tengo un presupuesto de 65,000, me he consumido 31,200 y me quedan 33,000. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tarea, la de Tracking GPS Data, con el ID Test 4. Ahorita puedo ver que no he consumido nada. Entonces, si yo entro a esa tarea en Jira y registro horas, ¿sí? Con el registro de horas que se haría tradicionalmente en algún proyecto, en automático Cost Tracker toma esas horas y las multiplica por una tarifa que podemos especificar estándar o por rol o incluso por usuario. Entonces, al momento que yo vuelvo aquí al reporte, voy a poder ver ya esa tarea ya con el costo ya calculado en base a las horas que yo ingresé. Entonces, nuevamente, volvemos a reforzar el tema de que es una sola fuente de información que va actualizando todo el resto de de los datos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo cuando es por hora capturada. Ahora, cuando estamos trabajando más con equipos ágiles, la otra modalidad es tener un costo fijo por sprint, porque tenemos células fijas, ¿sí? Y a veces no manejamos el concepto de horas. Entonces, en Cost Tracker podemos agregar un gasto, un expense. Entonces, por ejemplo, yo pongo este expense, este gasto es para la célula 1. Entonces, aquí pongo cuál es el costo que me representa a mí esa célula mensualmente y lo pongo como un gasto recurrente.
Entonces ya nada más pongo a partir de cuándo va a empezar la célula a trabajar y ya pongo hasta cuántas veces quiero que se vaya a registrar este gasto. Entonces, registro el expense. Y si me regreso a la gráfica que me muestra el consumo a través del tiempo, aquí puedo ver cómo ya en automático me fue subiendo los costos a partir de la fecha que yo ingresé. Y en automático voy a ir viendo cómo va subiendo. La línea naranja es el presupuesto que yo tengo. Y bueno, ya si quiero ver detalle, aquí en esta tabla puedo ver los gastos que están programados y en qué fechas, ¿verdad? Entonces, esta es una modalidad de cómo pueden manejarlo tanto por horas como por costo fijo por sprint. En temas de agilidad, ya cuando lo van a llevar a escala, entran otros conceptos ya más de presupuestos más complejos, de la capitalización de épicas, las capitalizaciones por puntos de historia. Ese tipo de información ya la cubre más Jira-Align y eso vamos a verlo ya más a profundidad ahí en el webinar específico para ello, donde nos va a acompañar uno de los personas que han estado ahí desde el inicio, ¿no? De Jira-Align. Bueno, esto es por la parte aquí de Tempo Cost Tracker. Si quieres, Phil, platicar un poquito, déjame nada más, pongo otra vez aquí pantalla completa porque como que ahí está. Sí, se quita ahí. Gracias. Yeah, exactly like Asel said, one of the best parts about tracking the budgets in a specialized tool like Tempo is that the data that everything is built upon is still existing in Jira. So as Carlos mentioned earlier, with the single source of truth, we draw on that same fountain of information and we display it depending on what the needs are. So if you want to do cost tracking, you use a tool that explicitly does that. If I want to see, for example, however, if I'm tracking towards a budget, so I've got budget spent and budget allocated, I can add the roadmap view. So I can add the extension structure Gantt to view that. And then I can see, based on progress, based on budget spent so far, are we ahead of costs? Are we behind? Are we going to overrun or not, depending on, if we have a linear use of costs or if all the bulk of it has been done in advance. And so what this allows you to do is get one glance and track estimated dates, estimated time, and the relationship, which is obviously what everybody cares about, what the ROI of a project is, what are the costs of the project, and put that in a single view to then track dependencies, and you can then track all the information that you want in one place. And that's kind of the whole point of having Jira as that central database of the information. Whatever the specialized tool you add on top of it, if you need it or not, all of it lives centrally. So you can use the tool, get the information out of it. Another tool can then build on it further if you want to build specialized reports or budgeting or tracking, all these things. And that's the best part of this tool. It's that all of it is built on it together. Excelente. Yo nada más quiero aquí como enfatizar otra vez el tema y de lo que acaba de comentar Phil, pero sí es importante enfatizarlo. O sea, todo lo que vamos capturando en cualquier punto, al momento de ver reportes, toda esa información se consolida, ¿sí? Entonces, todo es en tiempo real de una sola fuente de información. Y aquí, Phil, si quieres comentar también un poquito ahí cómo se relaciona esto al tema de calidad y performance, ¿verdad? So another aspect of this insight that you can get from that single element and that single point of data is that you can add warnings and you can add your own twist to that data or interpretation of it. A simple example you could see is on the column second from the right. You're just counting items that are overdue. What I'm looking for is just stories that have a due date field and that's later than today or earlier than today, and we passed it and we haven't updated it. Either way, however I define overdue, I can then pull it up. And because structure puts the hierarchy together, I can see it across different groupings. In this case, I'm looking at it by release because that's something that I was interested in. I can do it by sprint, I can do it by epic, I can do it in work breakdown structure, and I can do it for overdue, over budget. Any information that lives in Jira is queryable across the work breakdown structure, across any relationship that we get. And at the same time, we can track things like health. So things that require 2 more steps to process. So it's not just overdue, but it's a combination of status, overdue, and budget. Am I at risk of over budget? Am I already over budget and it's a high risk item? All that can be put in one place, and you can put this in a dashboard. So you can place this information that lives in Jira on Confluence or on your Jira dashboard, and then all of a sudden you can have multiple of these. And one glance shows you the status of all your projects. And that gives you a 30-second glance. I see which projects require my attention today, and then I go in and drill down and figure out what's the problem. Who do I need to talk to? Which team is responsible for this? And then what can we do about it? And that's the efficiency of this. You're not spending all your time finding information. You're spending your time
acting upon the information because it's all accessible to you right in one place. Sí, de hecho, eso es luego lo que pasa mucho también en las empresas, que para buscar información y desempeño y métricas del proyecto, la gente tiene que estarlo buscando, ¿no? Y en los procesos se habla mucho de tener radiadores de información. Y sí enfatizar, creo que es muy valioso lo que menciona ahorita Phil, de cómo con un 30-second glance, o sea, con 30 segundos, podemos ver muy rápidamente distintos radiadores de información que nos pueden dar un quick insight de cómo está la calidad o el desempeño del proyecto de una manera muy rápida y muy accesible. Creo que eso es algo bastante valioso. Y bueno, aquí nada más es muy rápido. Estuvimos debatiendo ahí qué tanto mencionar el tema de calidad, pero como el siguiente webinar es el tema de DevOps, ahí vamos a meterle mucho más énfasis, ¿no? De lo que puede hacer Jira en términos de calidad, pero no quisimos dejar pasar la mención, porque en proyectos tradicionales normalmente lo que se busca mucho es ciclos de prueba muy estructurados, tener las carpetas con nuestros casos de prueba, ese tipo de mediciones, mientras que en agilidad lo que se busca son más pruebas exploratorias y hay mucho énfasis en la automatización. Sin embargo, aquí para no, decimos que nos íbamos a desviar a lo mejor mucho si empezamos a ver ya temas más de QA, vamos a verlo eso mucho más a fondo en el siguiente webinar que es DevOps, ¿verdad? Ahí les vamos a mostrar cómo lo maneja Jira. Y bueno, si sobre este el último tema también es monitoreo y control, o sea, tema de indicadores. Que si bien ahorita Phil y Asa ya estuvieron platicando de qué indicadores o qué estatus rápidos puedes observar con las distintas vistas, algo de lo que ofrece Atlassian y Jira es que tiene ya varios reportes e indicadores que son, como le llaman, out of the box o le llaman de caja, ¿no? Donde tenemos ciertos indicadores que ya están muy calculados dependiendo con el marco de trabajo que se va a calcular. Por ejemplo, con Cascada tenemos que usualmente se mide más un tema de horas, porcentajes de avance, variaciones en días o rutas críticas, mientras que en Scrum tenemos los burn down charts, las velocidades de los equipos, el cumulative flow también y el lead time sobre los features que vamos desarrollando. Entonces, pero lo que también sucede es que cuando va uno a las empresas y empiezas a ver los indicadores, normalmente sí hacen uso de estos indicadores, pero luego es, oye, ¿sabes qué? Y no me le puedes pintar aquí de verde y no me puedes considerar esto y no podemos hacer un cruce con esta otra información. O sea, existen como reportes muy estandarizados que ya se ofrecen, pero luego las empresas quieren cosas mucho más específicas y elaboradas a la medida. Y ahí es donde entran otro tipo de plugins y funcionalidades que no sé si les puedes dar un poco más de detalle de eso. Sí, primero yo creo que la parte de structure. Sí, primero en structure. Pues, exactly like Carlos said, a lot of the simple information is available at a glance. And that's kind of where the tool comes in. It's a visualization tool. You can pull up budget allocation. You can sum up this information. Like I mentioned before, it's for day-to-day tracking of a lot of the information that you have. So it'll tell you where things are and where things are going and potentially where things need attention. However, because it's not an expensive reporting tool and it's got some Excel-like features, but it doesn't do all the calculations on it, there are limits to what you should do with it. But it will tell you where to highlight this, and then you can drill down into it with another specialized tool. And I think that's where Asa is going to come in with EasyBI, which builds, again, on that same data, but even more. Correcto. Entonces, Structure nos ayuda mucho con las métricas más específicas de cascada o que tienden a darse más en cascada. Jira, quienes ya lo conocen, saben que ya trae muchos reportes para temas de agilidad. Ya trae el Velocity Report, ya trae el Control Chart, ya trae el Cumulative Flow. Pero como decía Carlos, normalmente nos piden muchos reportes luego con muchos trozos de información que los reportes estándar de Jira no incluyen de caja. Entonces aquí vimos importante mencionar otro plugin que se llama EasyBI, es súper popular, y básicamente lo que hace es que convierte a Jira en una herramienta de BI. Entonces nos permite generar los cubos, las dimensiones, en base a toda la información que hay dentro de la instancia, nuevamente una sola fuente de información, y generar reportes interactivos prácticamente sin nada de programación. Entonces les muestro un ejemplo rápido de los tipos de flexibilidad de reportes que nos permite generar. Por ejemplo, oye, que las horas invertidas por persona. Entonces, yo aquí genero un reporte donde puedo ver cuántas ha invertido cada persona en Box, en tasks, en mejoras o cualquier tipo de issue que yo quiera medir. Puedo definir qué tipo de visualización quiero darle. Por ejemplo, simplemente pongo tabla y me muestra la información en forma tabular. Puedo hacer drill down en cada uno de los datos. Aquí la visualización en forma de pie. Nuevamente, puedo hacer drill down.
Este es otro reporte donde, por ejemplo, puedo ver la relación de puntos de historia comprometidos, resueltos y la velocidad promedio a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces estamos haciendo ya más cruces y haciendo reportes un poquito más profundos, más personalizados de acuerdo a lo que necesita la organización. Y un último ejemplo, el control chart, en donde yo puedo también poner las diferentes métricas, por ejemplo, de cycle time, lead time, mi desviación estándar. O sea, hasta este nivel de complejidad nos permite generar reportes. Y estos son solo algunos ejemplos. Realmente ECBI es una herramienta que nos da muchísima flexibilidad y yo les diría que han sido contadísimos los casos donde nos piden un reporte que ECBI no nos pueda dar. Es muy contado el caso donde nos haya ocurrido eso, entonces es una herramienta importante a considerar para poder, como decía Carlos, darle a la organización los radiadores de información que cada equipo necesita y con los que se va a sentir más familiarizados. Es correcto. Muy bien, déjenme nada más vuelvo a poner aquí el full screen porque como que con los videos se rompe. Entonces, este es un poquito como el overview de cómo Atlassian puede manejar estos conceptos o balancear o conjuntar el trabajo entre cascada y agilidad. Si se fijan, aquí hicimos un poquito a lo mejor de énfasis más en Scrum, simplemente porque es el marco más popular, pero así podríamos también hablar de Kanban o cualquiera de las otras variantes que hay de marcos para agilidad. Realmente Jira nos da la flexibilidad para adaptarnos a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya nada más para cerrar y abrir el espacio aquí para preguntas, que ya vi que ya hay varias, nada más recordar los siguientes webinars que tenemos, mencionarles que en este último panel vamos a tener varios invitados importantes, va a estar la gente de Banregio, los líderes de transformación de Banregio, de Bancomer, y estamos preparando por ahí un par más que luego les comentamos, que son empresas ya muy grandes que llevan varios años en el recorrido hacia agilidad para que nos compartan qué experiencias han vivido, cómo miden el ROI, qué cambiarían, qué harían diferente si volvieran a empezar. Entonces, va a estar bueno ese webinar con el que cerraremos la serie, ¿verdad? Y bueno, ya para abrir el espacio para preguntas, nada más comentarles, estamos liberando un módulo gratuito en línea, impartido por Jorge, quienes estuvieron en el webinar pasado ya lo conocieron. Pueden entrar a esta dirección, como quiera se las vamos a mandar en el correo después del webinar. Ahorita terminando el webinar les va a llegar un correo a todos ustedes. Ahí viene el link, es gratis, está muy padre, ahí cualquier comentario nos sirve mucho, cualquier retro, ¿verdad? Y comentarles también, vamos a estar publicando en un canal que tengo personal tips y recomendaciones muy concretas para aspectos de los productos de Atlassian. Si quieren inscribirse, ya hay varios videos y también cualquier otro punto que quieran que vayamos agregando a este canal, por favor déjenlo en los comentarios y lo vamos agregando al backlog para ir complementando con el contenido que ustedes quieran ver, ¿verdad? Ahí por ahí también en el mail que va a llegarles después del webinar viene la liga. Y bueno, recordarles ya finalmente el siguiente webinar, el 11 de junio, dentro de 2 semanas, van a ser 5 buenas prácticas para DevOps. Va a estar conmigo Rodrigo Montemayor, que es también socio de Nevasis, y él se enfoca mucho en la parte técnica. Vamos a ver todo el tema de TDD, automatización de pruebas funcionales, temas de monitoreo, automatización de monitoreo, todo el tema de integración y despliegue continuo, va a estar Value Stream Mappings, va a estar muy interesante ese webinar, entonces para que se inscriban también. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de valor. Nos vemos. Conéctense al siguiente webinar.